Estupenda jornada, comunidad. Bienvenidos a una sesión más de su curso de Econometría 2. Hoy continuamos trabajando modelos con datos de corte longitudinal o datos panel. La sesión pasada, si lo recuerdan, vimos medidas diagnósticas muy sencillas en relación a nuestro software. Vimos algunas definiciones también muy básicas en lo referente a econometría con datos panel. Hoy nos enfocamos en dos estrategias de estimación. La primera de ellas será mínimos cuadrados apilados. La segunda será la estimación de efectos fijos. Sin más por el momento, comenzamos. Modelos econométricos con datos de corte longitudinal o bien datos panel. Hoy comenzamos trabajando nuestra función de regresión de interés que estaba planteada en las ecuaciones 1 y 2 de la presentación anterior. Notar que de cualquiera de ambas ecuaciones, el objetivo para nosotros es calcular el valor esperado de y, nuestra variable dependiente. Solo que este valor esperado será un valor esperado condicional en función de todos los regresores que son cambiantes en tiempo y a través de los individuos, así como todos los regresores que son cambiantes solo a través de los individuos y de forma particular. Es un valor esperado condicional, dado también el término de error U sub i, que nosotros ya habíamos visto la ocasión pasada. Es un error que solo cambia a través de los individuos, más no a través del tiempo. Por simplicidad, nosotros asumiremos que este valor esperado condicional simplemente depende de un único regresor cambiante a través del tiempo y de los individuos. Vamos a pensar en un solo regresor x2i, un solo regresor del tipo cambiante solo a través de los individuos y no a través del tiempo. Y entonces esta ecuación 3 está determinando mi valor esperado condicional de cualquiera de estos dos modelos, bien el 1 o bien el 2. ¿Qué establece ese valor esperado condicional en términos de la sentencia número 3? En primer lugar, una vez que hemos controlado por tus dos regresores, x2 y w1, así como una vez que has controlado por parte de la heterogeneidad no observada, únicamente el valor actual, el valor contemporáneo de x2, influencia tu resultado esperado en y. ¿Esto qué implica? Que pasadas o que futuras realizaciones de X no ejercen ningún impacto en Y. El impacto de X2 a través de Y es estrictamente contemporáneo y ese impacto está medido a través de beta 2. Está medido dicho impacto, manteniendo por supuesto el resto de elementos de tu modelo constante. En tercer lugar, podríamos decir que para que nuestra sentencia 3, ese valor esperado, sea una definición válida, debe de ocurrir algo muy particular con un componente que no hemos visto del error, con el error idiosincrático. Si tú observas el valor esperado de y planteado en 3, está omitiendo este error idiosincrático. ¿Por qué está omitido ese error idiosincrático en nuestro valor esperado? Bueno, necesitamos establecer cierto planteamiento en relación a ese error idiosincrático. ¿Cuál es ese planteamiento? Es el llamado supuesto de exogeneidad. El modelo 1 o bien el modelo 2 que tú tienes en la parte superior requiere un supuesto de exogeneidad para nuestro error idiosincrático, mismo que establece lo siguiente: el valor esperado condicional del error idiosincrático a la variable x, a la variable w y a nuestra heterogeneidad individual es igual a 0. Eso lo estamos resumiendo con esta sentencia número 4. Esa sentencia 4 tiene 4 implicaciones bien importantes. En primer lugar, dado los valores de tu regresor, que es cambiante a través del tiempo y de individuos, de tu regresor, que es cambiante solo a través de los individuos, pero constante a través del tiempo, y dada la heterogeneidad no observada, U sub i, la predicción de los errores idiosincráticos es nula. Ello implica que no existe información alguna en estos tres factores que nos estén indicando cómo se comporta el valor del error idiosincrático. Notar que en relación a este supuesto existe un punto a destacar. Este valor esperado que ustedes tienen aquí no impone ningún tipo de condición en relación a cómo pudiera estarse presentando un vínculo entre x2, w y la heterogeneidad individual. Y en ese sentido se abren dos posibilidades. Atentos con estas dos posibilidades porque de esto dependerá
toda la estrategia que tú pudieras estar realizando en relación a la estimación de los coeficientes beta del modelo de datos panel. Posibilidad número 1. Es factible que tú asumas que esta heterogeneidad individual no esté correlacionada ni con las variables cambiantes a través de tiempo y de individuos, ni tampoco con aquellas variables explicativas que son solo cambiantes a través de los individuos pero constantes en el tiempo. Esa es una posibilidad. La segunda es que tu residual, llamado U sub i, esté efectivamente correlacionado con estas dos variables X y W. Son posibilidades que quedan abiertas y de las cuales dependerá nuestra estrategia de estimación en datos panel. No perder de vista esta afirmación, por favor. Finalmente, dos de las implicaciones de nuestro supuesto número 4 es que la covarianza entre el error idiosincrático y las variables que son cambiantes a través de tiempo y de entidades, esa covarianza es nula, así como la covarianza de los errores idiosincráticos y las variables cambiantes únicamente a través de individuos es nula. Con las consideraciones anteriores, entonces, nuestro modelo en datos panel, bien bajo la forma de la ecuación 1 o bien bajo la forma de la ecuación 2, aquí estamos tomando la expresión de la forma número 2, dicho modelo puede ser estimado a través de mínimos cuadrados ordinarios, una estrategia harto conocidas, y los estimadores obtenidos preservarán la propiedad de consistencia únicamente si se cumplen las dos siguientes condiciones. Condición número 1, la covarianza entre tu variable X y tu error compuesto V y T es nula, y además la covarianza de tu variable tipo W con el error compuesto V es también nula. Notar que para que se satisfaga esa nulidad en cuanto a la covarianza, requerimos que se garanticen los siguientes aspectos. En primer lugar, dado que el error compuesto V y T se conforma de un componente llamado heterogeneidad individual y de un componente llamado error idiosincrático, entonces la covarianza entre este error compuesto y el regresor tipo X será nula siempre que la covarianza que exista con el error individual o heterogeneidad individual y X2 sea nula, así como el error específico IT sea nula. O bien la suma de ambos valores esperados nos dé el valor 0. Lo mismo para el caso de W1. Este error compuesto no estará correlacionado con esta variable siempre que esta suma de términos nos dé 0. De hecho, lo más importante que vamos a establecer en relación a las sentencias 5A y 6A es efectivamente que cada uno de esos momentos producto 1,1 que tú tienes allí serán iguales a 0, lo que te garantiza que no hay ningún vínculo específico de dependencia entre el error llamado idiosincrático y la variable X, ese valor esperado es 0. Lo mismo para el error idiosincrático y la variable W, ese valor esperado es 0. Y lo mismo para nuestro error llamado heterogeneidad individual. De este momento producto 1,1 que está cuantificando la covarianza entre la heterogeneidad individual y la variable X es nula, así como el valor esperado de este componente U sub i con W sub 1. No hay en realidad ningún vínculo de dependencia entre los dos componentes. Solo bajo esa consideración, la sentencia 5 y la sentencia 6 son válidas y por lo tanto, si todo esto se cumple, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios preservarán su propiedad de consistencia. Notar una particular importancia de la ecuación I o del par de ecuaciones I, así como del par de expresiones 2i que tenemos aquí. Estas ecuaciones, nos referimos a la 1i y a la 2i, dicen que los dos componentes del error deben de ser contemporáneamente no correlacionados, tanto con la variable de tipo X como con la variable de tipo W. De manera específica, el par de sentencias establecidas en la expresión 1i que tenemos aquí, me dice que efectivamente ese error idiosincrático no está correlacionado ni con X ni con W. Esa sentencia 1 en realidad no es nada nuevo para nosotros, porque de hecho esto lo venimos garantizando desde el supuesto de exogeneidad planteado en la diapositiva previa con las ecuaciones 4, 4a y 4b. Esto ya estaba previamente garantizado. Pero, ojo,
ahora requiere que nosotros definamos una condición extra de las dos posibilidades que nosotros habíamos manejado en la presentación pasada. ¿Por qué? Porque la expresión 2i, como puedes verlo, estipula que la heterogeneidad no observada denominada U sub i, la tenemos aquí y aquí, no está correlacionada con ninguna de las variables explicativas. Recuerdan que hace un rato decíamos que era fundamental contemplar esos dos escenarios, pues ahora estamos exigiendo uno de esos dos escenarios específicos, y es el hecho de que ni la variable W ni la variable tipo X esté correlacionada con nuestro componente llamado heterogeneidad individual. Solo si esta condición 2 se cumple, así como la condición 1 se cumple, podemos recurrir a una estimación de mínimos cuadrados ordinarios en el contexto de datos panel, y los estimadores serán consistentes. Por lo tanto, si una variable específica, ya sea tipo W o ya sea tipo X, estuviera correlacionada con el error aleatorio denominado U sub i, ¿qué ocurriría con los estimadores beta mínimos cuadrados ordinarios en este modelo de datos panel? Dichos estimadores no van a satisfacer el atributo de consistencia. De hecho, serán inconsistentes y por lo tanto tendremos una estimación incorrecta. ¿Por qué? Recordar el tema que vimos hace varias sesiones que tenía que ver con la endogeneidad. Recordar que la endogeneidad eliminaba este atributo de consistencia. Al inicio de nuestro curso fue un tema visto. Entonces, por lo tanto, esta consecuencia para nosotros no es de extrañarse. ¿Qué ocurre entonces si lamentablemente la sentencia número 2i, esta afirmación que tenemos aquí, no es factible de sustentarse? Entonces tendríamos que abandonar la estimación mínimos cuadrados, evidentemente, pero podemos tomar algunas otras estrategias que nos ofrezcan estimadores consistentes de estos coeficientes beta 1, beta 2 y alfa 1, tales como la estrategia de estimadores por efectos fijos. Tratemos ahora entonces de explorar de qué va este conjunto de estrategias alternativas. Y para enmarcar entonces el conjunto de estimadores de efectos fijos, que serán una salida al hecho de que se violente la sentencia número 2i, vamos a contextualizar lo siguiente. El objetivo ahora será entonces diseñar un procedimiento de estimación para nuestro modelo original, una transformación que elimine ese componente llamado heterogeneidad individual U sub i. ¿Por qué? Porque entonces trataremos de generar una transformación que rompa con ese problema de la correlación entre X o W con la variable U sub i, con ese error aleatorio. ¿Y cómo podemos abordar una estrategia? Pues tratando de eliminar precisamente ese componente U sub i del modelo. Para resolver, por lo tanto, este problema de endogeneidad causada por la correlación entre U sub i y ya sea la variable X y la variable W, trataremos precisamente de dropear este componente U sub i de mi modelo expresado en este error compuesto V y T, porque no perder de vista que el componente UI está en esta parte interior. La duda razonable es cómo depurar de ese componente residual que estamos destacando con el puntero rojo, cómo depurar este componente problemático, si es que existe esa correlación de la cual ahora hemos venido hablando. Bueno, hay dos estrategias muy sencillas para dropear, para eliminar ese componente específico U sub i de mi error compuesto V y T. La primera es el estimador de diferencias, solo es didáctica, la veremos de manera muy rápida porque nos quedaremos con la versión B, la estrategia B, que es desarrollar un estimador de efectos fijos o también comúnmente se le denomina un estimador within. Veamos el primer caso, estimador de diferencias. Consideremos este procedimiento en un panel que tiene solo dos cortes en el tiempo. Pensemos que este panel es muy corto, solo tiene dos realizaciones a través del tiempo. Tenemos por lo tanto nuestra ecuación para t igual a 1. Notar que solo estamos restringiendo el subíndice t al periodo 1 en cada una de las expresiones. Y lo mismo estamos haciendo para la misma ecuación, pero igualando t a 2. Observar que de estas dos ecuaciones, x2 está cambiando no solo a través de los individuos, sino a través del tiempo.
Y sub i está cambiando no solo a través de los individuos, sino a través del tiempo. E sub i está cambiando no solo a través de los individuos, sino que además a través del tiempo. En ambas ecuaciones eso es lo que ocurre, pero en ambas ecuaciones W1i permanecen fijas porque no hay cambios al interior de cada individuo a través del tiempo, y también U sub i permanecen fijas porque recordar, no hay cambios a través del tiempo, sino exclusivamente a través de los individuos. Por lo tanto, estos cuatro componentes que estoy destacando aquí permanecen constantes en sus valores W1 y en sus valores U sub i para cada individuo. Por lo tanto, yo podría extraer la ecuación 1 de la ecuación 2, hacemos esa resta, 2 menos 1, y notar que como estos componentes no cambian, estos componentes precisamente son los que desaparecen de mi transformación a través de las diferencias temporales. De tal manera que delta y es mi variable transformada a través de esta diferencia. xi2 tiene un delta, es la variable xi2 en primeras diferencias, y e sub i es mi error en primeras diferencias. El modelo transformado en primeras diferencias para este corte de dos puntos en el tiempo en panel ha eliminado el componente conflictivo que generaba la inconsistencia en los estimadores. Entonces, hemos resuelto el problema de la correlación entre x2 sub i, w1 y el término u sub i. Evidentemente, este estimador entonces le llamamos, por lo tanto, estimador de primeras diferencias. Es un estimador consistente siempre que ahora garanticemos lo siguiente. La primera diferencia del error, que se conserva, que es el error idiosincrático en primeras diferencias, tenga una medida cero y no esté correlacionada con ninguna de las primeras diferencias del regresor xi2. ¿Esto es nuevo para nosotros? No, porque de hecho esto se ha venido garantizando desde nuestras sentencias 4, 4a y 4b o nuestro supuesto de exogeneidad. Quienes no recuerden esto pueden devolverse esa presentación. Hace 3 laminillas lo vimos. Y será consistente si se cumple la condición 2. Delta xi2 tome más de 2 valores, es decir, presente efectivamente una variabilidad no solo a través de individuos, sino al interior de cada individuo debe de presentar variabilidad a través del tiempo. Por lo tanto, hemos eliminado la potencial correlación y para nosotros dejará de ser relevante si existe o no existe una correlación de U sub i con las variables explicativas. ¿Por qué deja de ser para nosotros una pregunta relevante si existe o no existe esa correlación? Porque hemos eliminado a través de este operador de primeras diferencias, hemos eliminado el riesgo de una potencial correlación. Evidentemente hay un pro. El pro es que esta transformación me genera estimadores consistentes para beta 2, pero hay un contra. El contra es que perdemos el intercepto, beta sub 1, notar que beta sub 1 es una constante, y perdemos también el estimador de alfa sub 1. ¿Por qué perdemos ese estimador? Porque en este procedimiento de hacer primeras diferencias estarás eliminando regresores en donde cada individuo presenta valores distintos, pero al interior de cada individuo ese regresor específico nunca cambió. Y como nunca cambió al interior de cada individuo, cuando calcule las primeras diferencias, simplemente se eliminará ese regresor. Ese es el gran contra que nosotros tenemos aquí. El estimador de diferencias, por lo tanto, casi, de hecho, no se usa en términos técnicos. Simplemente es una estrategia que te dice que tú puedes diseñar transformaciones del modelo original en Datos Panel que te permitan resolver el problema de la endogeneidad del término U sub i, la heterogeneidad individual, con alguno de los regresores. En la práctica no utilizamos eso, sino utilizamos un método de transformación alternativo mucho más flexible, que es el llamado estimador de efectos fijos. ¿De qué va para nosotros nuestro estimador de efectos fijos? Bueno, el objetivo ahora será tratar de diseñar una estrategia alternativa número 2 y esta será la más recurrida. Lo que nos interesa es aplicar esta misma estrategia que también pueda generalizarse cuando tengas más de 2 cortes en el tiempo para datos panel. Etapa número 1.
Pensemos que tenemos un panel solo con dos cortes en el tiempo, para t igual a 1 y para t igual a 2, como puedes verlo allí. Nuestras ecuaciones punto de partida son las mismas. Mismos comentarios que lanzamos sobre cada uno de los términos los puedes plantear, no los realizaremos puesto que ya los hicimos. Y la etapa 2 te dice, bueno, en lugar de transformarlo a través de primeras diferencias, ¿por qué no generas una transformación en donde generes promedios a través del tiempo para t1 y t2? Notar que si tienes dos puntos en el tiempo, entonces sacarás una media de los valores de cada variable para cada individuo, promediando, por ejemplo, lo que reportó el individuo 1 de la variable x en términos del periodo 1 y del periodo 2, sacas ese promedio de la variable w, de lo que reportó el individuo en el periodo 1 y en el periodo 2, y así sucesivamente. De tal suerte que aquí está mi definición de transformación, que es una media a través del tiempo. Ojo, es una media a través del tiempo y como son dos periodos, por eso mi media tiene como denominador el número 2. Entonces, yo puedo promediar la variable y y t, está cambiando a través de individuos y de tiempo, le voy a llamar simplemente y barra puntito. La forma en la cual estoy calculando esta media es bastante simple, notar que solo es una media a través del tiempo. La variable x2y está cambiando a través del tiempo y de los individuos, entonces tranquilamente puedo calcular su media a través del tiempo para cada individuo. Le llamaré a esa variable transformada x2 barra y puntito. Notar que la fórmula para esa x2 barra es también la media para cada individuo a través del tiempo, y otra variable que está cambiando a través del tiempo y de los individuos es el término de error idiosincrático. Y barra punto será entonces mi estimación de media a través del tiempo. ¿Qué ocurrirá con la estimación de la media a través del tiempo de W y del componente U? Notar que como son variables que no están cambiando a través del tiempo, cuando tú generes la media, calcularás simplemente la media de una constante. Por lo tanto, la media de una constante será W1i y la media de una constante U sub i será simplemente U sub i. Estas también ya son las medias. Con ello, tenemos una transformación que ha promediado a través del tiempo. Etapa número 3. El estimador o la transformación within, lo único que realiza es lo siguiente. Ya que has planteado esta expresión de tu modelo promediado a través del tiempo de la etapa 2, entonces podría restar a la ecuación 1 y a la ecuación 2 este valor específico promediado a través del tiempo. Entonces lo podríamos hacer a través de esta ecuación, y sub t menos y puntito barra, aquí estamos ya transformando mi primera expresión, beta 2 va a quedarse como beta 2 multiplicando x2 y t menos x2 barra y punto. Eliminamos, por lo tanto, el componente alfa 1, lo eliminamos de aquí, y el componente u sub i, y solo prevalece entonces el término de error. Notar que también hemos eliminado la constante, porque cuando le resto a esta expresión la constante beta 1, pues simplemente se eliminará. Tenemos que realizar esto para todos y cada una de las ecuaciones a través del tiempo. De tal forma que nuestro modelo transformado es, en términos generales, este. Y pestaña y sub t igual a beta 2 x2 pestaña y sub t más el término idiosincrático pestaña y sub t. El resultado, como puedes verlo allí, ha generado la misma consecuencia que el estimador previo, que era de diferencias. Esta versión transformada del modelo ya ha depurado del error compuesto v y t la parte problemática por su potencial correlación o endogeneidad. La parte problemática, recordar que ha sido u sub i. Y por lo tanto, con este modelo específico, para nosotros ya será irrelevante el preocuparnos de si está o no está correlacionado el término u sub i con alguno de los regresores tipo X o bien con alguno de los regresores tipo W. ¿Y por qué deja de ser relevante? Porque en esta transformación hemos eliminado ese componente potencialmente problemático. Este estimador, por lo tanto, ya puede ser llevado a cabo a través de mínimos cuadrados ordinarios, y los estimadores obtenidos a través de este método les llamaremos estimadores within o bien estimadores de efectos fijos, que por supuesto nos ofrecerán una estimación consistente de beta 2
si resulta que el error transformado tiene media cero y no está correlacionado con la variable transformada x pestaña 2it. ¿Esto es nuevo para nosotros? No, porque recordar que eso lo teníamos establecido desde las sentencias 4, 4a y 4b vistas en nuestro supuesto de exogeneidad. Además, garantizaremos la consistencia siempre que se cumpla también el atributo número 2 que tenemos aquí. Y es el hecho de que tu variable transformada tome efectivamente más de dos valores, lo cual es válido debido a que la variable tipo x, notar que es cambiante a través del tiempo y a través de los individuos. Con esas consideraciones, entonces, ya no tenemos que preocuparnos sobre si se cumple o no se cumple esta consideración de no correlación de U sub i con cualquiera de las variables explicativas. ¿Por qué deja de perder interés para nosotros eso? Porque efectivamente eso ya ha sido trascendido a través de la transformación. Hemos eliminado el componente U sub i y por lo tanto ya no requerimos preocuparnos de si está correlacionado o no está correlacionado el componente U sub i con alguno de los regresores. A menudo, esta estrategia de estimación, los softwares que trabajas, a veces será R quizá, para nuestro caso es Stata, los obtienes a través de la opción que el software te diga, que es el estimador de efectos fijos. Evidentemente también vamos a tener algunos contras en esta estimación. ¿Cuáles son los contras? Como en el caso de primeras diferencias, los contras serán el hecho de que te vas a perder de los parámetros o de los coeficientes que tú estimes para las variables que no son cambiantes a través del tiempo. Todos esos componentes que has registrado en tu panel correspondientes a diversos individuos, pero que al interior de cada individuo no están presentando cambios, entonces lamentablemente vas a perder dichas variables y por lo tanto sus coeficientes asociados simplemente no serán factibles de estimarse. Un último comentario vale la pena entonces hacer a propósito de esta estrategia de estimador de efectos fijos, y nosotros lo teníamos en la diapositiva pasada. Agradeceré que por favor vean este último comentario. En general, a lo que estamos asistiendo justo ahora es que las aplicaciones de datos panel yacen finalmente en una de dos posibles estrategias de modelación. El primer tipo de aplicación de estimadores de datos panel es cuando tú asumes que la heterogeneidad no observada, llamada U sub i, está correlacionada con uno o con más de las variables explicatorias. Si esa correlación existe o si sospechas de que existe, entonces debes de utilizar el estimador within o el estimador de efectos fijos. ¿Por qué? Porque con esa transformación eliminas el componente problemático, U sub i, y por lo tanto, a pesar de que exista dicha correlación, ya no tendrás que preocuparte por garantizar de tu vector de estimadores beta la propiedad de consistencia. Ese es entonces nuestro primer camino. ¿Cuál es la segunda posible estrategia? La veremos en sesiones posteriores. Por ahora, aterricemos todo lo que hemos visto hasta ahora con un ejemplo específico. Comenzamos trabajando un modelo cuya base de datos se encuentra en el libro Principios de Econometría de la cuarta edición. Esta base de datos ya está disponible en su archivo DO. Nosotros solo planteamos aquí que la variable dependiente es una variable llamada el logaritmo natural del salario, y vamos a pensar en un modelo cuya naturaleza tiene que ver sobre cuáles son los rendimientos tanto de la educación como de la experiencia en términos salariales. Dos regresores son los que estamos considerando el día de hoy. El primero de ellos es nuestra variable tipo x. Recordar que esta variable es cambiante a través del tiempo y a través de cada uno de los individuos. La segunda variable es la variable educación. Esta en particular consideramos que es una variable tipo W, es decir, solo hay valores diferenciados para educación a través de los individuos, pero al interior de los individuos no se refleja ninguna variación en el nivel educativo reportado en cada uno de los cortes en el tiempo de nuestra base de datos panel. Un elemento que podemos considerar como la heterogeneidad no observada o el término de error U sub i, podríamos pensar que es la habilidad, la perseverancia de cada uno de las y los trabajadores encuestados. El modelo propuesto inicialmente es este que nosotros tenemos aquí, y vamos a empezar entonces con nuestro caso número 1. Recordar que en el caso número 1 decíamos que la estimación consistente a través de mínimos cuadrados ordinarios en este diseño de dato panel genera precisamente esa estimación
consistente sobre los coeficientes beta siempre que se cumplieran las dos condiciones que ya mencionamos hace un instante. Vayamos por favor a Stata y comencemos a generar en primer lugar mi estimación mínimos cuadrados ordinarios. Nuestra base de datos la estamos abriendo con la línea 26 de nuestro archivo do que ya está disponible en la plataforma del curso. Seguimos con el archivo do denominado Panel Data Basics. Línea 26, sombreamos, ejecutamos, declaramos de nueva cuenta nuestra base de datos como una base de datos con corte longitudinal o de datos panel. Comenzamos entonces ahora con nuestra estimación mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a sondear primero nuestra base de datos antes de llevar a cabo esta estimación. Observar que el diseño de datos panel comprende a 716 observaciones y para cada una de esas observaciones hay un registro de 5 periodos a través del tiempo. 82 es el año inicial y el año 88 es el año final. Nuestro panel en ese sentido es de 3.580 observaciones. Vamos a hacer esta estimación considerando exclusivamente 2 puntos en el tiempo para cada uno de los individuos. Vamos a tomar en cuenta para cada uno de los individuos solo los años de 1987 y 1988 con fines de simplificar el manejo de la base de datos. Ustedes podrían hacerlo después para todos los años. Ejecutamos la línea 30 y tenemos entonces este resultado. Como pueden ver, este resultado en primer lugar no está considerando el diseño del panel, simplemente está tomando en cuenta todas y cada una de las observaciones que comprenden a todos los individuos en 2 años específicos, en el año 1987 y 1988. El número de observaciones que tenemos son 1432. Aquí tenemos nuestra sección de la prueba de significancia conjunta. Ya sabemos qué concluir. Efectivamente hay evidencia conjunta de que los regresores son significativos. Los coeficientes beta que estamos estimando aquí son los coeficientes beta mínimos cuadrados ordinarios. Y dado que no estamos considerando el diseño del panel, sino simplemente estamos tratando todo este dataset como un solo corte transversal, típicamente denominamos a estos estimadores los estimadores mínimos cuadrados apilados. Habitualmente en Hill Griffith Slim vas a hallarlos con el nombre de Pooled Least Squares. Los coeficientes que tú estás observando allí satisfacen la propiedad de consistencia siempre y cuando se cumplan las dos consideraciones que definimos hace un instante en relación a el término U sub i, la heterogeneidad individual, y en términos del error idiosincrático E sub it. La consistencia se satisface solo si no hay ninguna correlación entre ninguno de los dos regresores, educación y experiencia, con el término U sub i, así como con el término E I sub t. Bajo esa consideración, esta es mi mejor estimación, es una estimación consistente. Dada la naturaleza semilogarítmica del modelo, entonces podríamos decir que un año extra de escolaridad incrementa el salario de cada una de las personas encuestadas en 8.7%, mientras que la experiencia, cada año extra de experiencia ganada, incrementa el salario en 3.19%. Los coeficientes son significativamente distintos de cero, como puedes verlo allí. No obstante, ¿qué ocurriría si no lográramos cumplir a cabalidad una de las dos consideraciones que nosotros hemos definido previamente? De forma concreta, ¿qué es lo que ocurriría con estos coeficientes si la heterogeneidad individual, el componente U sub i, efectivamente estuviera correlacionado con uno o con los dos regresores que nosotros tenemos en dicho modelo? La consecuencia sería que estos regresores tendrían un componente de endogeneidad y por lo tanto dichos coeficientes no satisfacen la propiedad de consistencia. Tendríamos que adoptar nuestra primera estrategia de transformación. Vayamos ahora a ver nuestra transformación en diferencias. Observar que nuestros estimadores en primeras diferencias en nuestro archivo do lo tenemos en la línea 32 a la 36. ¿Qué es lo que vamos a realizar justo ahora? Vamos a hacer exactamente la misma transformación que planteábamos en la diapositiva, solo considerando esos 2 años, el año 1987 y el año 1988. Voy a llevar a cabo mi regresión de la primer diferencia del logaritmo del salario en función de la primer diferencia de la educación y la primer diferencia de la experiencia.
vamos a aplicar dicha primer diferencia para el año 88. Por eso esta condicional. Notar que si calculo la primera diferencia para el año 88, estará tomando de cada uno de los individuos la diferencia de 1988 menos 1987. Entonces, esta sería mi primer transformación a través del estimador en diferencias, con las implicaciones que ya conocemos. Recordar que cuando recurrimos al estimador de primeras diferencias, hay un contra específico. El primer contra que tenemos es que perdemos el intercepto, dado que es una constante, y perdemos toda aquella variable tipo W, es decir, que solo está presentando cambios a través de los individuos, más no a través del tiempo. Por esa razón, la primera diferencia de la educación se ha perdido en este instante. Y entonces, esta será mi primera transformación válida para sortear el problema que presenta nuestra estimación mínimos cuadrados apilados. Otra implicación de esta transformación tiene que ver con el número de observaciones. Como verás, dado que ahora estás aplicando el operador de primeras diferencias, prácticamente el número de observaciones se te va a la mitad. Pasas de tener 1.432 observaciones a solo tener 716. De nueva cuenta, Stata te presenta para esta estimación mínimos cuadrados ordinarios en primeras diferencias la prueba de significancia conjunta del modelo. La bondad de ajuste la tienes tú aquí. Es importante destacar algo en relación a esta bondad de ajuste. Notar que este término R cuadrado, así como el R cuadrada ajustada, toman en cuenta ahora exclusivamente la variación en la variable dependiente, explicados por las variaciones al interior de los individuos. Esta bondad de ajuste considera, por lo tanto, las variaciones within. Recordar nuestra definición de variaciones within en el video pasado. ¿Cuál es la nueva interpretación de nuestro coeficiente? Ahora podremos decir que la experiencia, si se incrementa en un año extra, generará un cambio en el valor esperado del salario. El cambio será en 2.18%. Observar que el coeficiente es cuantitativamente distinto al primero, que era de 3.19%. ¿Por qué? Porque el primero, en caso de existir esa endogeneidad, generaba una estimación sesgada de dicho coeficiente e inconsistente. Mientras que este coeficiente, de nueva cuenta, ya tiene el atributo de consistencia. ¿Por qué? Porque hemos deshecho prácticamente toda posibilidad de que el componente U sub i esté correlacionado con el regresor de la experiencia. ¿Y por qué hemos desechado esa posibilidad? Porque la transformación ha depurado precisamente dicho componente U sub i. Si quisieras saber cuál ha sido la transformación que nos permitió generar esta estimación en primeras diferencias, puedes ejecutar de las líneas 34 a la 37 y observarás algo bastante evidente. Nuestra variable X, que está cambiando a través del tiempo, que es la experiencia, sí se le ha calculado la primera diferencia de manera adecuada. Recordar que para cada uno de los individuos se ha tomado simplemente el valor que reporta cada individuo en el año 88 menos el valor de la experiencia que reportó en el año 87. Al ser 87 y 88 años que cambiaron la magnitud de la variable experiencia a través del tiempo, la primera diferencia se genera con cierta métrica específica dependiendo de cómo cambió entre un año y otro para cada individuo. Pero no sucede así con la educación. La educación, al ser una variable explicativa tipo W, esta es no cambiante a través del tiempo para cada uno de los individuos. Por lo tanto, cuando se calcula la brecha entre el año 88 menos el 87, se genera esa constante cero para todos y cada uno de los casos. Hasta ahí entonces tenemos ya nuestra primera estimación transformada a través de primeras diferencias, consistente por supuesto, dado que hemos eliminado la potencial fuente del problema que es la heterogeneidad individual U sub v. Para el caso del modelo de efectos fijos, que es nuestra segunda transformación, el comando a utilizar es la línea 39. xtreg será nuestro comando específico, notar que ya no haremos un regress. xtreg es ahora mi comando que está respetando el diseño de panel de datos y la variable dependiente es el logaritmo del salario, teniendo en cuenta que la educación y la experiencia son las variables explicativas. Nuestra condicional, por supuesto, ahora cambia. ¿Por qué? Porque con el diseño de dato panel incorporado en el comando xtreg, nuestro rango de valores a considerar para calcular dichos estimadores será a partir del año 87. Por esa razón, este tipo de desigualdad.
Alternativamente, si no quisieran utilizar este comando, podrían irse a su display principal de Stata, seleccionar la opción Estadísticas, seleccionan después de allí la parte que dice Longitudinal o Panel Data y se van por favor a la parte de modelos lineales. Observar que ahí aparece una regresión lineal con efectos fijos. Esta es la opción para incorporar. Aquí debe de estar tu variable dependiente, aquí deben de estar tus explicativas y puedes entonces seleccionar la opción de efectos fijos, que es la que estamos realizando justo ahora. Yo lo voy a hacer, sin embargo, a través de mi archivo do. Y entonces este es nuestro conjunto de estimadores. De la regresión que ahora tenemos, notar que ha cambiado sustancialmente el conjunto de resultados que nos está generando el display principal de Stata. En primer lugar, distingamos los aspectos familiares. Stata ahora reconoce que tienes 1.432 observaciones y de esas 1.432 observaciones cuentas con 716 individuos. ¿Cuántas observaciones tienes captadas para cada uno de los individuos? Stata te presenta el mínimo registro, el promedio y el máximo. En general, observamos que la coincidencia en 2 me dice que para cada uno de los 716 individuos tengo exactamente 2 registros de tiempo. Y por supuesto, es el año 87 y el año 88. Este componente que tienes en la parte final del extremo superior derecho, observar que no es otra cosa más que tu prueba de significancia conjunta para los regresores que están siendo considerados en tu modelo econométrico. Vayamos ahora quizá a algo que comienza a tener sentido con lo que comentamos hace un instante. Aquí Stata te está presentando 3 bondades de ajuste específicas. Si por ejemplo la fuente de variación que está originando esta bondad de ajuste se fundamenta en las variaciones al interior de cada uno de los individuos, estamos hablando de la bondad de ajuste explicada por ese componente within, por ese componente de variación al interior de cada uno de los individuos. Y observar que esa bondad de ajuste, 0.0129, es exactamente la misma bondad de ajuste que nosotros calculamos hace un instante en esta estimación. Esta bondad de ajuste, al ser construida a partir de las variaciones al interior de cada individuo, generaba esta métrica, 0.0129, y es precisamente la que Stata está etiquetando como la fuente de variación within, o al interior de los individuos. La bondad de ajuste también que te está presentando Stata tiene que ver con el hecho de que hay una fuente de variabilidad entre individuos y hay una fuente de variabilidad conjunta a través del tiempo y a través de los individuos. Por otra parte, en la parte superior, todavía viendo el encabezado, notar que Stata te ofrece información tremendamente útil para sondear qué ocurre con esa potencial correlación. La correlación entre el componente de heterogeneidad individual, U sub i, y tu combinación lineal de regresores y parámetros, que en nuestro caso solo es el regresor experiencia. Esa correlación te la estima a través de los datos muestrales y observar que esa correlación es positiva y es relativamente pequeña, pero existe, lo cual te está revelando que efectivamente el modelo capta precisamente ese componente de endogeneidad. No obstante, la transformación por efectos fijos nos depura el riesgo de endogeneidad. ¿Por qué? Porque hemos precisamente eliminado ese factor U sub i, pero Stata te ofrece además evidencia de que sí existía esa correlación y era positiva. De forma adicional, en la parte última, esta nota al pie del display, te está ofreciendo información en ese mismo sentido. ¿Qué es lo que te ofrece Stata en esa última línea? Observar que Stata te está ofreciendo un test de significancia conjunta y te está indicando que, mira, vamos a validar que cada uno de los componentes de heterogeneidad individual U sub i, que son fijos para cada individuo a través del tiempo, pero variantes entre individuos, son conjuntamente nulos. La alternativa es que algunos de ellos o todos ellos son significativamente distintos de cero. Bajo nuestra H0 verdad, el estadístico muestral es de 12.63 y el p-value es 0, lo cual te hace rechazar esta hipótesis nula. En conclusión, que hay evidencia estadística suficiente para rechazar esta afirmación y estar en favor de la alternativa.
algunos o todos los componentes U sub i de heterogeneidad individual son distintos de cero. Por tanto, esta línea y esta línea te están sugiriendo que efectivamente no es conveniente llevar a cabo una estimación mínimos cuadrados apilados, o decíamos también pooled least squares, sino más bien la mejor estimación es esta que estás observando a través de efectos fijos. Vayamos ahora a la parte interior de nuestro análisis de regresión. Observar que Stata, apelando a que ha generado una estimación within o una estimación de efectos fijos, ha depurado todo componente que es constante a través del tiempo. La educación, recordar que no presentaba variaciones a través del tiempo para ninguno de los individuos, por esa razón sigue siendo un potencial contra en relación a nuestro modelo. Perdemos todos esos regresores que permanecen fijos en cada uno de los individuos. La experiencia, si se calcula y observar el coeficiente al cual nosotros llegamos es exactamente el mismo coeficiente al que nosotros habíamos asistido con mi estimación a través de la primera transformación, que era la estimación a través de primeras diferencias. Ya no interpretaremos este coeficiente, simplemente agregaremos este comentario. ¿Cómo es que Stata está generando un intercepto cuando habíamos comentado que el intercepto, al ser una constante, efectivamente es un valor que se pierde y de hecho nosotros lo perdimos en esta estimación? Notar que en esta primera transformación no hay una constante. Bueno, esta constante se está recuperando debido a que Stata reporta como valor de constante el promedio de cada uno de los efectos fijos, U sub i, de cada individuo en el sampleo. Es decir, así es como se está construyendo dicha constante. Por lo tanto, entonces ya tenemos el plus de la estimación de efectos fijos que me recupera de nueva cuenta el valor del intercepto. Stata, en la parte final, te presenta también qué ocurre con los sigmas estimados para los dos componentes de error. A saber, sigma sub u te está presentando la raíz cuadrada de la varianza del componente U sub i. Sigma e te está presentando la raíz cuadrada de la varianza del componente que nosotros habíamos etiquetado como el error idiosincrático o e i sub t. El valor ρ será un valor que nosotros estaremos analizando en nuestra siguiente estrategia de modelación con datos panel. Simplemente por ahora adelantamos que ρ comúnmente se conoce como la fracción de la varianza total de tu error compuesto v y t debida a la varianza de nuestro componente llamado heterogeneidad individual. Con todo lo anterior, entonces, notar que ya tenemos toda la perspectiva de una primera estrategia de transformación en modelos de datos panel que nos permitirán sortear esa gran deficiencia de la estimación mínimos cuadrados apilados. Frente a la opción mínimos cuadrados apilados, tenemos entonces la primera alternativa de transformación, que es la estimación en primeras diferencias o bien la transformación en términos de efectos fijos. Cualquiera de esas dos transformaciones nos permiten sin duda eliminar el problema de la potencial endogeneidad que pudiera estarse presentando por una correlación entre el componente de heterogeneidad individual o error fijo, si quieres verlo así, con alguno de los regresores de tu modelo involucrado. Por último, quizás solo resta indicar que este procedimiento que nosotros hemos realizado solo para 2 años en particular puede ser llevado a cabo para todos y cada uno de los años de tu corte panel. Ya simplemente colocaré los estimadores de efectos fijo sin el filtro de los años 87 y 88. Tranquilamente ya sé cómo opera ese procedimiento, se replica para cada uno de los años que tengas disponible y generas entonces tu estimación de efectos fijos considerando ahora todas y cada una de las realizaciones de tus datos panel. Es decir, vamos a considerar ahora para todos los individuos todos y cada uno de los años disponibles. Esta es finalmente entonces la estrategia que nosotros típicamente vamos a modelar como estrategia alternativa a una estimación mínimos cuadrados apilados o pooled least squares. Consideración fundamental: debes de optar por esta estrategia de estimación siempre y cuando tú consideres que hay una correlación entre ese componente fijo o de heterogeneidad individual con alguno de los regresores. Stata aquí de nueva cuenta te vuelve a presentar evidencia de que en la muestra sí había una correlación sutilmente positiva, pero existe sin duda. Y
te presenta esta prueba de hipótesis que te está indicando que efectivamente algunos o todos los componentes fijos de cada uno de los individuos en tu panel son distintos de cero. Por lo tanto, esta sería mi mejor estrategia de estimación. Veamos finalmente un último enfoque que es alternativo para concebir cómo también estamos trabajando los estimadores de efectos fijos. Trabajaremos entonces una estimación mínimos cuadrados ordinarios incorporando variables binarias, variables dummy. Y vamos a plantearlo en los siguientes términos. Permítanme hacer un cambio de pantalla. Como ustedes pueden ver en este cuadernillo, tenemos los siguientes elementos. En primer lugar, ya conocemos cómo estamos generando nuestra estimación de este modelo a través de efectos fijos. Hemos realizado esta estimación. El objetivo de la estimación de efectos fijos, recordar, era depurar este componente sub i de nuestro error compuesto para finalmente tener una estimación que fuese de nueva cuenta consistente. La estimación de efectos fijos, comentario número 2, lamentablemente depuraba esta variable explicativa porque también era una variable tipo W que no cambiaba a través del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que trataremos de realizar? Bueno, trataremos de llevar a cabo una estimación de este mismo modelo, pero definiendo ahora ciertas variables dummy que tendrán por objetivo lo siguiente. Cada una de estas variables dummy tendrá por objetivo cuantificar cuál es el impacto del efecto fijo U sub i de cada uno de los individuos en el panel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Definamos, por ejemplo, una primer dummy, sea D1 sub i igual a 1, si estamos hablando del individuo 1 específicamente, y toma el valor de 0 si estamos hablando de cualquier otro individuo en tu dato panel. La dummy 2 será igual a 1 si esa dummy se refiere específicamente al individuo número 2 y 0 si se refiere a cualquier otro individuo. En general, podríamos tener n variables dummies. La última variable dummy n se refiere a la cifra 1 si es que hablamos del individuo enésimo en el panel y 0 si tenemos a cualquier otro individuo cuantificado en esa columna. Como verás, estamos generando una variable ficticia para cada uno de los individuos en el panel. Si tienes n individuos en tu panel, entonces tendrías que generar n variables dummy que etiqueten a cada uno de tus individuos en el panel. Por lo tanto, con esas variables dummy podemos diseñar un modelo econométrico que persiga los mismos objetivos de mi estimación de efectos fijos, pero a través de una estructura con variables binarias o ficticias. A saber, el modelo con las variables dummy es el que tenemos en esta parte inferior. La variable dependiente sigue siendo y sub t. Observar que estamos incorporando la dummy imputable al primer individuo con su respectivo coeficiente beta 1, la dummy del segundo individuo con su respectivo coeficiente y todas y cada una de las variables dummy que identifican a cada uno de los n individuos en tu muestra. Esto es para nosotros una manera de captar ese efecto fijo U sub i. Ahora este componente que era fijo para cada uno de los individuos trata de hacerse operativo a través de esta variable binaria d sub 1, d sub 2 y d sub n. Por lo demás, entonces tendríamos que considerar que la única variable que permanece como regresor es la variable tipo X. Si tuvieras más variables que cambian a través de tiempo y de espacio, entonces tendrías que considerar esa inclusión de variables adicionales X. Observar entonces que esta estructura que hemos redefinido ya no tiene el error U sub i. ¿Por qué? Porque ese error U sub i, que era un error específico para cada iésimo individuo, ha sido captado ahora a través de la variable d sub 1 para el individuo 1, d sub 2 para el individuo 2, etcétera, etcétera, d sub n para el individuo enésimo. Cada componente de heterogeneidad individual imputable a cada iésimo individuo ahora se hace explícito a través de una dummy que está sistematizando ese efecto U sub i para cada n entidad en tu panel. Por esa razón, este error compuesto ya no formará parte de esta ecuación en mi modelo transformado, sino única y exclusivamente tendremos el componente de error idiosincrático, este que está cambiando a través de tiempo y de espacio, y dicho sea de paso, ese sobre el cual planteábamos nuestro supuesto de exogeneidad.
Esta ecuación 2 en relación a la ecuación 1 representa también una manera alternativa de generar estimadores para los efectos fijos. Aquí vamos a tener cuantificado el efecto fijo a través de este beta, Cada beta que tenemos aquí está cuantificando el impacto del efecto fijo de cada iésimo individuo en la conformación de los valores de la variable y sub t. Con ello entonces generamos de nueva cuenta estimadores beta 2 que son consistentes, pero además el valor de este beta 2 que yo estimaré será exactamente el mismo valor del beta 2 que yo estimé a través del modelo de efectos fijos y será el mismo valor que yo estimé a través del modelo de primeras diferencias. Veamos un ejemplo particular. Vamos a ejemplificar esto que acabamos de mencionar a través de un panel relativamente más pequeño, solo con fines demostrativos. Entonces, yo voy a pensar que tengo un panel que solo comprende a los primeros 10 individuos. De tal manera que tendría que generar entonces 10 variables dummy que tratarán de captar los 10 efectos U sub i fijos de cada uno de estos 10 individuos. Entonces, vamos a depurar un poquito nuestro panel. Vamos a eliminar a través de Creator Change Data, vamos a eliminar observaciones. Voy a eliminar a todas aquellas entidades que tengan el identificador mayor a 10. Ejecutamos. Como verás, ahora mi panel es mucho más corto. Vamos a trabajar este panel pequeño. 10 entidades con 5 registros a través del tiempo. Entonces, de nueva cuenta, voy a cortar mi panel. Lo voy a declarar de nueva cuenta como un panel de datos. Vamos a enfocarnos en este segmento. Insisto, ¿cuál es el punto a demostrar? 1. Vamos a incorporar de manera sistemática una dummy para cada individuo en tu panel, de forma tal que voy a captar el efecto fijo U sub i de cada individuo o la heterogeneidad individual, cuantificada a través de beta 1, 1, beta 1, 2, beta sub 1n. Y vamos a incorporar ya únicamente en nuestro modelo econométrico aquella variable que es cambiante a través del tiempo y cambiante a través de los individuos. Entonces, mi línea 43, como verán, es un regress de nueva cuenta a través de mínimos cuadrados con mi variable dependiente. Incorporamos solo la variable tipo X, que es experiencia. Ya no estamos incorporando esa variable tipo W. Y esta sintaxis que tenemos aquí, esta redacción, me está indicando que voy a cuantificar como cada uno de los regresores el identificador de cada uno de los individuos. Vamos a hacer esta estimación solo para los 2 años que trabajamos en los ejemplos de arriba, para el año 87 y para el año 88. Entonces, sombreamos, ejecutamos y observar los resultados de nuestra estimación. La estructura que nosotros tenemos aquí es precisamente la estructura que estamos evidenciando en esta ecuación de la parte inferior. Esta sería mi estimación de un modelo de efectos fijos, pero, ojo, bajo la forma de un modelo con variables dummy. ¿Por qué sigue siendo una estimación de un modelo de efectos fijos? Porque las dummies precisamente están captando cada uno de esos efectos fijos imputables a cada uno de los 10 individuos. Como verás, tenemos 10 dummies. Es un modelo que ya no tiene un intercepto, ya no tiene la variable tipo W, que era educación. Y entonces, esta lectura de este punto 449, ¿cómo la tendríamos que interpretar? Eso sería precisamente la estimación del componente UI gorro que nosotros tenemos aquí para el individuo 1. Entonces, permítame ponerlo con algún colorcito. El beta 11 que yo tengo aquí estimado, este que acabo de estimar, juega el rol del efecto fijo U sub 1 para el primer individuo. Esto será el efecto fijo para el individuo sub 2 hasta el efecto fijo para el individuo décimo. ¿Por qué hasta el décimo? Porque solo tengo 10 entidades en mi panel. Ya he depurado este componente U sub i y lo he incorporado de manera sistemática en este modelo econométrico. ¿Cuál es el coeficiente beta 2 que yo estimo? Es 0.1086557. Notar que el estimador puntualmente es distinto a los que obtuvimos arriba. ¿Por qué? Porque mi panel lo he cortado solo a 10 entidades. ¿De acuerdo?
pero ese para nosotros será el coeficiente beta asociado a la experiencia, que ya es consistente y está cuantificando que cada año de experiencia laboral ganado por el encuestado o la encuestada genera un incremento salarial del 10.86%. Entonces ahí tenemos nuestro estimador de efectos fijos para el coeficiente beta de la experiencia, y estos son los valores U y gorro para cada iésima entidad. Hemos visibilizado a través de este procedimiento el efecto fijo de cada uno de los componentes, de cada una de las entidades en el modelo econométrico. Notar que estamos estableciendo la sentencia de que esta estimación equivale a hacer una estimación de este modelo a través de efectos fijos o bien de ese modelo a través de primeras diferencias. Veamos que efectivamente así ocurre. La línea 44, como pueden verlo allí, va a ser ahora nuestra regresión vía mínimos cuadrados para mi estimación de primeras diferencias. Vamos a acotar esa estimación también para el año 1988. ¿Por qué el 88 acorde esa condicional? Porque recordar que para el 88 se calculará la primer diferencia, es decir, se hará la resta de cada una de las variables de su valor en el 88 menos el valor observado en el 87. Sombreamos, ejecutamos y observarán entonces el resultado de mi estimación. Este es mi coeficiente beta asociado a la experiencia, obtenido a través de primeras diferencias para este panel que tiene apenas 10 entidades en su haber. La magnitud del coeficiente, notar que es exactamente la misma, así como el error estándar que yo estoy presentando para la experiencia en relación al coeficiente que yo estimé a través de variables dummy. Eso me está revelando entonces que hay una tercera estrategia factible para generar estimaciones consistentes, depurando el efecto U sub v. Por último, apliquemos, tal cual, con el comando xtreg, mi estimación de efectos fijos para el mismo filtro de variables 87 y 88 y notar entonces los resultados que estamos observando. No perder de vista el coeficiente asociado a la experiencia. Es exactamente el mismo que yo obtuve a través de primeras diferencias y, ojo, es exactamente el mismo que yo obtuve a través de mi transformación alternativa número 3, que es generar estimadores de efectos fijos, pero a través de variables dummy. Ese es quizá un último punto que se discute en el capítulo de datos panel de Hill-Griffith-Slim y que están invitados, por supuesto, a revisar con más detalle. Nosotros es lo único que comentaremos, y un último punto que sí agregaremos es precisamente algo que mencionábamos hace algunos minutos con los otros ejemplos. Recordar que decíamos que cuando aplicábamos el comando xtreg, Stata recuperaba la estimación de la constante. Esta constante, decíamos, la recuperaba Stata a través de promediar los efectos fijos U sub v de cada uno de los individuos en el panel, y ese promedio lo presentaba como la constante. Entonces, esa era la lectura de este coeficiente. ¿De dónde ha salido esa estimación promedio? Ha salido precisamente de hacer una suma del efecto fijo U sub 1 para el individuo 1, el efecto fijo U sub 2 para el individuo 2 y de todos y cada uno de estos efectos fijos que ya están cuantificados en el enfoque con variables dummy. Cuando se calcula el promedio de todos estos componentes U sub v, surge entonces precisamente la recuperación de la constante que te está presentando Stata con el comando xtreg. Hasta aquí entonces cerramos nuestra presentación. En la próxima sesión continuamos con el tema de modelos con datos panel, pero con la estrategia de efectos aleatorios. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que tenemos una próxima cita para dar continuidad a estas temáticas que estamos trabajando en nuestro curso de Econometría 2. Si gustan suscribirse al canal, están más que invitados para todos aquellos que aún no lo han hecho. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.